¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Este podcast que les voy a presentar el día de hoy fue con el profesor Manuel Cristian. Es una persona muy interesante que tiene mucho que hablar. Platicamos muchísimas cosas interesantes con él. Eh, es un podcast muy largo, que es una persona que tiene demasiada información, que entonces este podcast decidí hacerlo en dos partes para que la gente pueda interesarse el primer podcast que va a estar escuchando, y luego entramos a la segunda parte donde hablamos muchísimas cosas muy interesantes como religión, creencias, cosas paranormales. Es una persona muy interesante con muchísima información. Entonces, gente, les dejo este podcast que fue grabado en el poblado de Mezquití, San Luis Potosí. Se lo recomiendo para que vayan a conocer. Muy bonito, y pueden pasar a visitar al señor Cristian. Él está encantado de recibir a mucha gente y platicar con ellos. Entonces, Raza, también les recuerdo que este podcast ya lo pueden estar escuchando en Spotify y en todas las plataformas de música y podcast digitales. También no se les olvide ir a YouTube y suscribirse, porque se vienen podcasts muy interesantes. Nos ayudarían mucho compartiendo este podcast. Entonces, raza, nos vemos. Ya saben que sí, tenemos a pura gente interesante. Estamos en otra edición más de City Podcast. Hoy venimos hasta el pueblo mágico, que todavía no es mágico, pero debe de ser mágico. Y en una de las casas más antiguas de esta comunidad, de este centro histórico. Y una de las casas más antiguas, acá nos acaba de decir, señor, más antigua de este Centro municipio, histórico de centro Mezquití. histórico de Mezquití. Hoy tenemos la dicha de tener al profesor Manuel Cristian Vázquez, que nos va a venir a hablar un poco de su vida, de su profesión como maestro, a cuántas personas le dio clases, y nos va a contar un poco de la historia de Mezquití, que a mi punto de vista, que está muy hermoso. Se lo recomiendo a los turistas que vean este podcast, y a la gente de otros países que me escucha y ve los videos, para que si vienen a San Luis Potosí se dejen venir a Mezquití, para que conozcan un lugar mágico donde pueden pasar un fin de semana agradable en familia. Entonces, raza, con ustedes les presento al profesor Manuel Cristian Vázquez. ¿Cómo se encuentra? Mucho gusto. Este, por, por gusto mío, escogí, cuando inicié la carrera de maestro, escogí el área de las ciencias sociales, porque era mi encanto conocer las historias, principalmente la de México, ya luego de San Luis, pero apasionadamente la de aquí, de mi tierra. Entonces, por eso, y más aproximadamente unos 5,000 alumnos que estuvieron bajo mi, mi tutela como maestro de ciencias sociales. Terminé mi carrera en Prados de San Vicente, en la escuela secundaria número 42, y ahí ya me jubilé, y ya hoy llevo ya vida una vida placentera de jubilado. Y me dedico a visitar los pueblos mágicos. Eso es bien hermoso. Eso se dedica. Entonces, me dice que usted fue profesor, le inculcó clases a más de 5,000 personas, o puede ser más a lo mejor. Y 28 años. 28 años ejerciendo, Sí, como profesor. Sí. Entonces, antes de empezar esto, antes de empezar a hablar de Mezquití, quiero que nos cuente un poco de su vida, cómo fue su vida, cómo fue el proceso para llegar a maestro. Mira, yo me inicié como cualquier hijo de personas. Nací en esta casa, exactamente nací en esta casa. Fui, fui, fui el mayor de 3 hermanos, 2 hermanas que ya fallecieron, y nada más yo quedo. De varón nada más yo fui. Entonces, pues toda la vida me la he pasado en esta casa. Pero llegó a mi vida mi pareja, maestra, también maestra Silvia Rangel, y ella me inculcó que estudiáramos la carrera de maestros. Después de haber salido, nos salimos de la secundaria, ella, ella ya viendo una vida ya con familia, ella inició el ánimo
para que fuéramos maestros. Ella me impulsó. Entonces, me inicié en la escuela, este, en la escuela, ay, sí, bueno, inicié ahí, era enfrente del PRI, ¿cómo se llamaba mi escuela, hija? La que estaba enfrente del PRI. Belisario Domínguez. Belisario Domínguez. Y y ya después, pues ya después me fui a ejercer como maestro de primaria, pero inmediatamente mi esposa impulsándome, nos fuimos a Aguascalientes a iniciar allá estaba la escuela normal superior para maestros, pero ya no hubo cupo, entonces me tuve que ir yo ya solo a Celaya. Hice mi carrera en Celaya, Guanajuato. Ahí inicié la- ahí hice la licenciatura en maestro de ciencias sociales. Y ya me inicié en la secundaria técnica número 59, fui fundador de una comunidad que se llama Corte Segundo. Pero inmediatamente mi hija se va a hacer la maestría a, a Querétaro en, en investigación educativa y me quedo con el lugar, con sorpresa y la siguió. Entonces ya llegué yo a Prados, a la secundaria técnica número 42. Ahí ejercí entre 16 y 18 años. Ejerció como maestro. Sí, como maestro. Y pues ya ahí hice mi jubilación. Y aguantaba más, pero enseguida iba mi hijo, que es también de secundarias técnicas, en esos años batallando, y le dejo mi plaza. Y así es como me vi, no obligado, sino este, quise dejarle mi plaza y el trabajo a mi hijo. Y me jubilé, y desde entonces hago pues mi carrera de jubilado. Ya te digo, haciendo quehaceres. Tengo un taller de carpintería, tenemos unas huertitas ahí abajo, allá me la paso en la jardinería, porque no me gusta estar sin que hacer las 8 horas del día. Por eso hago todas esas actividades y me da mucho gusto. Y estoy aquí para servirte y adelante. ¿Sí? Entonces ya nos platicó un poco de su historia, cómo fue el proceso de maestro, cómo fue todo, cómo fue evolucionando, cómo decidió dejarle su plaza de maestro a su hijo, Sí. para que su hijo ejerciera eso que usted ejerció y enseñarle a las futuras generaciones que vienen de este país algo que es tan bonito, la educación. Y además todos mis hijos, mis 5 hijas son maestras, tienen ya sus maestrías. Mis hijos también son maestros y tienen sus maestrías de matemáticas. Mi Roxana es de inglés, se hizo su carrera en Michigan, Estados Unidos. Israel también hizo su carrera de Michigan, de inglés. Todos tienen mi hija es su maestría en Querétaro. Bueno, eso es, ya es toda mi familia. ¿Sí? Ahorita quiero preguntarle, ¿qué fue cuando usted, ese sentimiento que usted sintió cuando dio su primera clase a sus alumnos, qué fue lo que sintió? Me sentí emocionado porque se me dio la oportunidad de, de, este, de, de participar como universalista. Les di la materia de Historia Universal 1 y 2. O sea, la, de la prehistoria y la de la era industrial. Me gustó mucho, me emocionó mucho y tuve la oportunidad de conocerla. Pero después, ya en un tercer año de grado de secundaria, mis directores me dieron la historia de México y más emocionado me sentí. Entonces, una emoción tremenda de impartir
el área de la historia es emocionante. Y sigo leyendo libros de historia. Conozco libros de historia. Te sugiero el libro de Ruth y David. Aquí hicieron su doctorado. Hay un libro mucho más especial de Mezquitic. Ruth y David. No me acuerdo los apellidos. No, con eso los encuentro. Bueno, y pues adelante. ¿Sí? Entonces, me platicó cuál fue el sentimiento que hizo al ir. Ya nos recomendó un libro que lo va a leer. Sí. Y ahora vamos a pasar un poco más sobre, quiero que la gente que nos está escuchando en este momento Sí. conozca un poco lo que es el pueblo mezquití, cómo se fundó y todo eso. Entonces, empezamos esta entrevista, esta serie. Quiero que nos platique cómo fue la fundación de Mezquití. Mire, ya antes de los doctores Ruth y David, yo ya había leído algo de Mezquitic, no me acuerdo en qué fuentes, pero yo ya tenía una noción de que los fundadores llegaron de acá de Zacatecas, procedentes de Zacatecas. Su primer parada fue en la parada de la Hacienda de la Parada, que por eso se llama la Hacienda de la Parada. Pero me creo que venían, traían una imagen de San Miguel, ¿sí?, que se encuentra en el retablo. de agua. Y empezaron a hacer como Fray Diego de la Magdalena era franciscano, entonces inició a hacer casas para ellos, porque los vamos a llamarle los franciscanos, no, estos frailes, los frailes, su primera mira es encontrar agua. En el lugar es encontrar agua para fundar una comunidad o un lugar o una sociedad. Siguiente punto es encontrar recursos, una mina. Entonces aquí no había, los ríos eran de pasto. La presa se hizo hasta 1921. Entonces allí abajo hay un cementerio. La presa. Una presa. Hay un cementerio, el primer cementerio de la población. Entonces, ya Fray Diego de la Magdalena, que era el fraile, con Mujer Mayor y Capitán Caldera, acuérdate los nombres para que me los sepas, porque luego se me pasa. Entonces, digamos los fundadores. Los fundadores. Sí. Fray Diego de la Magdalena. ¿Fray Diego? Sí. Capitán Caldera y Fuenmayor. Lo investigas los nombres. ¿Y cuál es el último? Fuenmayor. ¿Fuen? Sí, Fuenmayor. Entonces iniciaron así, haciendo sus viviendas y como que dándole forma a ese convento. Como Fray Diego de la Magdalena era franciscano, entonces le fue empezando a dar forma de un centro franciscano, y ya le dio forma a esto, pero ya la fundación la fundación de Mezquitic inicia con el templo, 1590, y si quieres corroborar, hay una placa fuera del templo y una fuente histórica más explícita. Esto que estoy comentando es a grosso modo, a grandes rasgos. Entonces, pues se inició el templo, hay un altar muy antiquísimo, estaba dorado, tenía su retablo era dorado, pero han pasado muchas administraciones de curas. Arriba del templo están retablos de
todos los sacerdotes que han pasado por este templo. Entonces ya se le fue dando forma al pueblo con el templo, y así es como inicia. Pero los conquistadores, los fundadores, vieron que no había agua, que no había minas para subsidiarse. Entonces, pero había gente adelantada, los fundadores traen gente adelantada, entonces van buscando, se encaminan hacia el cerro de San Pedro y allá sí encuentran minas. Es un pueblo muy cerril, pero allá sí enriquecieron. Pero también no les gustó para hacer pues una localidad, un pueblo. Tú ya conoces Cerro San Pedro. Entonces, los adelantados se bajan al valle que se llama Tangamanga de la Guitarrilla. Es el primer nombre de San Luis. Tangamanga de la Guitarrilla. Y se plantan exactamente donde está la caja de agua. Y entonces ya empiezan a explotar las minas de San Pedro, y empieza a haber dinero y empieza a fundarse la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, por eso se fundó la ciudad de San Potosí. Exactamente, porque ya había dinero. Si no, no se hubiera fundado. Sí, así es. Y acá, en el valle de Tangamanga, que hoy San Luis, después San Luis del Potosí, Real del Potosí, fue su segundo nombre, por la riqueza de las minas parecidas a las de Bolivia, eso se le puso ahí. Y en honor del santo, que era San Luis Rey de Francia. Eso es lo que es. Por eso en la catedral de San Luis Potosí está el Santo San Luis. Así es, el Santo San Luis Rey, o sea, el Rey de Francia. Ese es bueno, gran verdad. Y inicia la expansión de la ciudad de San Luis Potosí. Ahora, antes de la llegada de los conquistadores mencionados, Fray Diego de la Magdalena, Buen Mayor de la Magdalena y Capitán Caldera. Aquí era un pueblo huachichil, chichimeca. Los chichimecas venían de acá del rumbo de hoy Querétaro. Los huachichiles de acá, huachichiles o caras rojas, ¿sí? O violentos, muy mal, muy violentos. Pues eran la población humana que había en este pueblo. Entonces, eso es antes de lo que estamos hablando. Sí, antes, muchísimo. Mucho antes. Entonces, desde luego vivieron en cuevas. Narra mi compañero historiador Manuel Lara Hernández, que fue presidente municipal. Manuel Lara. Sí, narra también de buenas fuentes que los mencionados fundadores, ¿sí?, vienen del rumbo de Zacatecas, de los zacatecos, y suben al cerro de las Tarazúas, el cerro grande que está aquí. ¿Dónde está la estatua? Si no me equivoco. Al norte, al poniente de la cabecera, atrás de la presa, con rumbo a Rincón de San José, es la población. Y que ahí suben siempre los conquistadores siempre buscan buscaban algo alto para ver qué había abajo en la explanada, y empiezan a ver las primeras humaderas de los huachichiles, de los huachichiles. Hay un
Ahí hay otra fuente también que puedes ver, la familia vive en Estanzuela, Estanzuela, ¿sí? los de Lara, los hijos. Allí hay otras fuentes históricas de Mezquitic. También puedes aumentarlos. O sea, corroborar algo más todavía. Dice que narran ese hallazgo. Miran y ven las humaderas de las casas de los primeros pobladores de esta área. Y pues imagínate que vivían en cuevas y pues, casas hechizas. Ellos vivían de la recolección. Se acababan las tunas y iban para adelante. Se acababan los mezquites y iban para adelante. Que era lo único que había. Mezquites y tunas. Entonces, por eso se llama Mezquitic. Mezquitic, lugar de Mezquitic, de lugar de mezquites sobre piedras. Eso quiere decir Mezquitic. Lugar de mezquites sobre piedras. Sí. Y le puedo asegurar que hay mucha gente que sabe que es mezquití, pero nadie sabe el significado de la palabra, sí, por qué se fundó con ese nombre. Sí. Ahora tiene otro nombre. Hijo, ¿cómo se llama el restaurante de las muchachas de los de Albino? ¿De Petipaque? Sí. Mezquitic de Petipaque después se llamó. Sí. Después de estos, despuésito, después San Miguel Mezquitic. De Petipac porque se lo agregaron porque también participaron los tlaxcaltecas venidos de Tepete. Hay un pueblo en Tlaxcala que se llama Tepetipac. Fíjate hasta dónde viene. Viene ampliando la historia de la fundación de los pueblos. Pero se llama Mezquitic Tepetipac también, ¿eh? Y entonces y después San Miguel Mezquitic y bla bla bla. Y ¿y a dónde íbamos? Estábamos en la formación de los nombres de Mezquití, que me explicó el significado del nombre, sí, y luego me empezó a explicar el segundo nombre que tenía, que te habían dado, sí, que venía de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, digo. Y acá, por el nombre, los zacatecos llegaron primero que los conquistadores, ¿eh? Los conquistadores después vinieron de estos pueblos fundando. Ellos venían fundando, pero venían buscando minerales, sí, que le dieran una economía y agua. Sí, porque hay haciendas, pues quedan para fundar haciendas. Entonces, por eso hay haciendas algodoneras, haciendas enequeneras, haciendas pulqueras, haciendas agrícolas y haciendas enequeneras, las de allá de Yucatán. Entonces, aquí no hubo todo eso, entonces no hubo manera de hacer una hacienda. Hubo una haciendita chiquita aquí abajo, se llama el Rancho de Bellavista. Si quieres saber una historia, pues también les voy a dar. No conocen mucho. Entonces, pero hay otra, la historia de la hacienda de la Parada también tiene fundamento porque de allá inician en ese rumbo venían de los zacatecos venían los conquistadores, ¿sí? Fundadores. Los fundadores. ¿Algo más que me quieres preguntar? Ok, ya hablamos un poco de lo que viene siendo la fundación de la iglesia, de los fundadores, cómo se fundó la historia. ¿Tú traes ahí los rasgos de...? Sí. Yo que traigo los rasgos. Las temáticas. Sí. Ya hablamos de los fundadores, cómo se fundó, nos explicó lo que viene siendo el nombre de Mezquití. Sí. Ya nos explicó cómo fue. Los fundadores vinieron buscando haciendas, no encontraron minerales como agua. Y luego encontraron más minerales como plata, si no me equivoco. Pero hasta San Pedro. Hasta San Pedro. Aquí no hubo nada de nada. Eso. Nada. Y de solamente se fundó lo que es el templo. Yo creo que fue alguna Diego de la Maina quiso hacer como una parada para sus compañeros franciscanos, me imagino. Pero
los beneficiarios fuimos los que seguimos aquí de pobladores. Pobladores. Sí. Y luego ya nos explicó cómo fue la fundación de San Luis Potosí, por qué se llama San Luis, Sí. por el santo. Sí, me adelanté, ¿verdad? No, vamos bien, vamos bien. Correcto. Sí. Entonces ya nos explicó todo eso. Y si no hubiera sido por haber encontrado minerales, no se hubiera fundado San Luis Potosí. No, pues no, simplemente no. Hubiera tenido otro nombre, o hubiera tenido otros fundadores. Sí, posiblemente por el agua. Por el agua. Por el agua y el valle, porque era un valle. Sí, valle Tangamanga, Terrible. En San Luis Potosí se cuentan muchas leyendas, historias, que las iglesias... sí, que las leyendas, ¿verdad? Sí, las iglesias tienen túneles. Sí. Hay una historia que me contaron, no la alcancé a estudiar muy bien al fondo. Yo creo que parece que es la que va desde el templo del Carmen al templo de San José. Y era la salida para allá. Porque siempre la iglesia siempre fue el gobierno de las primeras poblaciones. La iglesia era el gobierno de las primeras poblaciones. Pero ya avanza el historial, y se inician los grandes hombres de México, Benito Juárez, empiezan a hacer las historias, entonces desprenden el apoderamiento del mandato de los religiosos, y cuando son perseguidos, por eso se hacen esos túneles. Los túneles eran para... Esa es una de las leyendas. ¿Cuál otra leyenda dices que...? Vamos a hablar un poquito más de los túneles. Sí. Cuentan la historia que los túneles los usaban para pasar, para cuando eran perseguidos las personas de la iglesia, y segundo era para pasar todos los minerales como plata, oro, no sé si sea cierto, a mí me lo han platicado, para que no se los robaran, entonces lo pasaban por túneles de iglesia a iglesia hasta llegar a San Luis Potosí. A la orilla y allá a la orilla y despegar. Allá despegar. Entonces, esa leyenda ya nos explicó que las hicieron para los perseguidos. Sí. Ese era el principal. Era el principal. Pero los secundarios, pues hasta ahorita me cae el 20 y pues es posible. Hablando del pasadero, mira, este camino de Mezquitic viene aquí, aquí me pasa por el frente de mi casa. Se llamaba el camino Zacatecano, inicia ahí en la presa. Aquí pasaban las grandes carretas de los hacendados del norte, las regalías para que ellos siguieran explotando las haciendas y todavía el alboroto de las poblaciones no se diera, pero ya estaba encima los agraristas. Entonces aquí pasaban las carretas con las barras de oro, de plata aquí. Por eso hay muchos allá, por eso hay leyendas de hallazgos de cajas de oro. Ahorita es otra leyenda, Cuando se hizo esta carretera, ahí se hallaron una caja. Y el sobrestante de este hallazgo le dijo al maquinista, ya, déjame, ya, déjalo, yo voy a seguir. Otro día no amaneció, allá vivía en aquella calle, aquella calle. Era de Michoacán. Anocheció y no amaneció. Se llevaba la caja. ¿De dónde? Es que los que venían custodiando las carretas, oye, pues yo me aviento una y después vengo por allá, ya jamás las hallaron. Y el vencedor fue otro. Historia y leyenda, o mito, como tú quieras. La puedes poner. Sí. Bueno, la puedes como cuento, como una leyenda, porque, o sea, es algo que se transmite de generación en generación. Se puede explicar como historia ya. Una historia del pueblo, una historia de la historia de Mezquitic que viene fundada por minerales, todo eso. Sí, pero las otras son leyendas. Leyendas. Sí, o mitos. Sí. Y usted... Bueno, tú la acomodas. Sí, te comenté eso. Sí. Y usted a su edad,
y todo lo que ha escuchado, ¿usted qué le da? ¿Como una historia o una leyenda? Porque a lo mejor usted pudo haber vivido, o un papá de usted le podría, yo miré esto y el otro. Mi padre, mi padre era desde los 11 años, se iban desde marzo, toda la familia, se llevaban 14 a 20 burros, se van para la región de la laguna, allá a la siembra del algodón. Ujú. Entonces, pues allá hay muchas historias. Hay una historia donde mi abuela, haciendo su olla de frijoles, con todos los menesteres, calabaza y todo original, llega el general Eulalio Gutiérrez Hilario Gutiérrez. y le dice: ¡Hey, mujer! A ver, dame una probadita de tu Frijol. déjame esa olla. Y mi abuela era de armas tomar. ¿Cómo chingado lo va a bajar si es la comida de mis hijos? Y se fue el general, fue el presidente de la República. Y le dice le dice eso me lo contó mi padre. Uh-huh. Le dice el auxiliar del general. Dice: mujer, déjasela, porque te va a dar azúcar, te va a dar carne, llevan carne seca los revolucionarios, y te va a dar muchas más cosas, harina. ¡Ah! Así sí va a ir la mija con el señor. Tómensela, ahorita hago otra. Era muy bragada. Otra historia, dice mi abuelo Sabino, que vivían ahí arriba, era la casa de mi padre, allá en la salida de Mezquitillas de aquel lado, que le encargaron un burro, pero que traía como una faja de cuero. Mi abuelo era tan honrado, duró creo que 8 o 15 días ese burro allí abajo, amarrado entre los demás, pero intocable. Y cuando vino el dueño le dijo: oyes, ¿cómo te llamas? Sabino Cristiano. Y oye, Sabino, mi burro, allá está. A ver, entrégalo, ahí está. Y dice mi padre, y ya vio que estaba completito, intocable. Y le da un lazo. Y para que te orques por pendejo. Mira, aquí llevo oro, cabrón. Lo llevarás, pero no es mi estilo. Llévatelo grabado. No es mi estilo, no es, no soy un ladrón. Llévatelo grabado. Y no tengo plazo, sino obviamente lo doy. Se llamaba Sabino Cristiano. Mi abuela sabe esto. Sí. Juana Valdés. Tuvo oro, y fíjese que hoy en día ya no hay esos valores. Pues no, jamás. Ya en estos días, esos valores ya se perdieron. Sí, ya se perdieron. Tú ahí la acomodas. Sí. Y me queda eso. Entonces, me imagino que a usted no le tocó. Fíjese, a mí me gusta mucho platicar con las personas mayores. Por eso este segmento se abrió de las entrevistas, ir a diferentes pueblos. Sí. Porque a mí me gustaría conocer la historia. Porque yo siempre he dicho de que hay historias. A mi punto de vista, espero no ofenderlo. Tú o algo así. Tú di lo que quieras. Y yo siento que la historia hoy en día que nos enseñan en la escuela está muy manipulada. Sí. Yo siento que nada más te enseñan por lo que a ellos les conviene, mira, tú aprendas. Mira, y a mí me... mira, yo mira, pensé, te doy la facilidad de que hables de lo que quieras y de contra lo que quieras. Yo te las puedo acomodar y te puedo dar una versión de fundamento, o te puedo decir por qué se le llama así. No te preocupes, tú ábrete. Una conversación abierta conmigo. Y fíjese que a mí me gusta mucho platicar con la gente, como lo comenté hace rato. Me gusta conocer la historia de las personas, me gusta conocer la historia de los pueblos en donde voy, me gusta conocer, porque no quiero que esa historia que nadie conoce que se quede en el olvido. Se quede en el olvido. Y se ignore. Porque así como usted me contó, ahorita me está contando una historia que a lo mejor nadie sabía.
y ni lo van a saber, pero con esto se va a quedar ahí. Y mucha gente va a escuchar la historia y se va a nutrir más. Y a mí me da mucho gusto porque yo tengo todo lo que te estoy contando. Es un mundo de cosas que tengo aquí. Y aquí pues puras gentes que no tienen Están el amor a la interesados. historia. Por eso le dije a tu compañera que haga una revistita donde yo también participe y quede algo. Y quede algo para mis congéneres aquí en la población. ¿Mm? No todos se, se no todos les gustará, pero muchos sí. Y hay que dejar hay uno en la iglesia, otro en la presidencia, Un libro. un librito. Fíjese, Y hay una biblioteca arriba que quede allí, guardado. porque en la presidencia, saliendo un presidente, se llevan todo. Entonces mejor ahí en la biblioteca. En la biblioteca y en el templo. Entonces, Y a mí, por favor. sí, a todos mis oyentes. Si se necesita una ayuda para realizar, para hacer reales a esa libreta, un librito, vienes aquí en la casa. Cooperamos para que se haga eso. Me daría mucho gusto participar. A todos mis oyentes que están escuchando este podcast en Spotify y lo están viendo en YouTube o en cualquier plataforma que lo estén escuchando o viendo, si quieren hacer un patrocinio para llevar este proyecto del Señor, que Él quiere que su nombre no quede en el olvido, ni la historia de este pueblo, quiere que sea recordado. Quiere ser un participante. Y un participante también. De esta historia. Si alguien está escuchando esto y quiere hacer un patrocinio, quiere apoyar con algo, comuníquese a mis redes sociales, ya las conocen, como José Cidi 92, José Cidi 20 en Instagram, Cidi en Facebook, y en Facebook pueden encontrar mi Facebook personal como José García. Para que si quieren, vamos a trabajar en esto. No es algo que se haga de noche a la mañana. Me daría mucho gusto, José. Y vamos a estar, si usted nos lo permite, estar viniendo. Cuantas veces quieras. Y estar platicando con usted, pero programar, detallar toda la historia que usted quiere contar y plasmarla en un libro. Vamos a hacer esto. Yo me comprometo en venir y, como ven, hacemos un libro y hacemos un documental. Sí. Sobre todo, sobre el pueblo. Vamos a tal lugar, nos lleva, mira, vamos acá, esta es la historia de aquí, lo redactamos en el libro y lo redactamos en un documental para que quede un libro. ¿Cómo hacer esto? Ya te me acordé. En pocos años la tecnología va avanzando mucho. Sí. Últimamente la gente ya no lee libros. No, ya no lee libros. Está todo aquí. Todo ahí aquí en el celular. Sí. Y todo, o sea, yo me pongo, yo soy una persona que antes leía mucho. Yo sigo leyendo. Yo tiene tantos años esto, pues yo no he comprado nada. Toda mi gente tiene. Yo no he comprado nada de eso. ¿Sí? Y yo me pongo porque a mí ahora, soy sincero, se me facilita más el comprar el libro virtual o un audiolibro, que alguien te lo está leyendo y tú lo estás escuchando. Pero es más agradable, ¿eh? Eso es un mundo, es una maravilla. Yo no digo, es una maravilla. Tantas cosas que salen ahí, lo que tú quieras. Pero es más sabroso la lectura. Te nutre más. Te nutre. Y entonces vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para hacer un documental, hacer el libro físico y hacer un audiolibro. Sí. Sobre toda esta historia. Esperamos, yo sé que Danielis de Conversando de Todo Un Poco nos va a apoyar con este proyecto, y usted nos dijo que tenemos todo el apoyo. Esperemos que los patrocinadores que están patrocinando a Cidi nos ayuden con un patrocinio para llevar este sueño hecho realidad y que esta historia no se quede nomás en el olvido y se pierda al pasar de los años. Que como un ventarrón. Quede un ventarrón, sí. Quede plasmado en la historia de nuestro país. Quede un fundamento. Quede un fundamento, porque todo esto es historia de nuestro país, sí. Que le puedo asegurar que no está en los libros lo que usted me está platicando de la fundación, cómo fue y por qué fueron los túneles. No está en los libros de la historia. Pero yo te la puedo conectar desde allá, desde los aztecas, Te la puedo conectar. Pero me voy a basar en tu temática
para que no se pierda. Y así que otra vez la fundamentamos más ¿Sí? atrás. Sí. Como que hoy fue como que más de que vamos, historias, todo esto, pero queremos seguir viniendo para, bueno, ya me lo voy a proponer yo, venir Cuantas los veces fines de quieras. semana para ir viendo lo del libro, irlo Sí. programando, ir viendo todo, viendo ¿Te gustó lo portadas. del libro? Todo. Sí, me llama mucho la atención. Sí. Le voy a decir por qué. Yo soy una persona que, le soy sincero, Sí. yo tengo 2 licenciaturas, pero no las ejerzo. Y le voy a decir otra. Yo fui una persona que muy tarde comprendí que se debe de estudiar. Yo preferí la calle, andar, desmadre. No te preocupes. Yo soy uno de ellos. Y yo hice mi licenciatura ya grande. Y porque mi mujer me... Bueno, Sí. no te preocupes. Y Y aquí agárralo. Nunca es tarde para estudiar. estudiar. Yo le digo a todos. Y más para servir. Venimos a servir. Pero ahí le voy. Yo soy sincero de mi punto de vista y no y con todo esto no estoy diciendo de que no estudien. Yo siempre he dicho en todos mis podcasts, estudien. El estudio te va a abrir muchísimas puertas en Y la a vida. cualquier edad. A cualquier edad. Y yo no ejerzo mis carreras porque no era feliz. Ahora me dedico a la música, me dedico a entrevistar gente de muchas partes del mundo, a muchas poblaciones. Encontraste Mi tu pasión, vida, tu mi pasión. vida, lo que siempre quise ser de niño. Y ahora soy feliz. Pero lo que más me gusta es platicar con gente que tiene mucha historia, pero que no le toman importancia. Y ahorita con lo del libro que estaba con lo de conversando de todo un poco. Yo soy un apasionado, ¿eh? Sí. Yo escuché lo del libro, me puse a imaginar mil ideas, dije voy a hablar con Chris, el de marketing, voy a hablar con voy a hablar con mi distribuidora, voy a hablar con mis patrocinadores para ver si podemos hacer esto realidad. Y me gustaría participar en ese proyecto. Y mira, y Israel, uno de mis hijos, trabaja en la presidencia. Voy a ver si algo sacamos de por ahí para el libro. Al cabo le conviene porque le conviene al municipio tener algo de esto que estamos aquí charlando. Ahorita es una charla. Sí, es una charla. Entrevista. Y fíjese que yo no lo tomo como entrevista, yo lo tomo más como una charla. Sí. Porque una entrevista lleva una estructura, sí. Lleva ciertas cosas, fundamentos. Y yo y te tienes que basar sobre lo que viene ahí. Lo que viene aquí. Nada de que te salgas. Nada de que me salga. Y yo no, a mí me gusta hablar de todo. O sea, yo siempre le digo a mis invitados que si quieren decir groserías, díganla. Mi público es muy abierto y tenemos una libertad de expresión. Y en un libro ya en un libro ya se le quitan las fuentes los fuentes coloquiales, ¿sí? Ya lo técnico. Sí. Y vamos a hacer este proyecto por oyentes que están escuchando esto en Spotify, en todas las redes sociales. Me da mucho gusto. Que quieran apoyar en ya están en mis redes, van a estar abajo. Vamos a apoyar al maestro, al profesor, para que haga esto realidad y quede algo grabado para la historia de México, y de San Luis y de Mezquití. Que no se quede en el olvido. Por eso fue que hice esto. O sea, soy sincero, yo he viajado a unas partes de Latinoamérica, he platicado con mucha gente, hago entrevistas por videollamadas, con gente de otros países, pero un amigo me lo dijo, un señor ya que ya falleció, me dice, está bien lo que estás haciendo, pero estás ignorando la historia de tu país. Sí. Y luego le preguntas a uno de aquí, ¿qué sabes de una? Eres un extranjero. Pues mira, sin presumir, ya conozco Tierra Santa. Yo siempre he querido ahí. 16 días. Uy. Hazlo. Y va a haber guías que bajo la Biblia te van a estar llevando a todos los paraderos del maestro Jesús. Una chulada. 16 días. Quiero ir, espero un día me dé la oportunidad de viajar a Tierra Santa. Y todos mis hijos me lo financiaron, pero tenían ahorros personales y por eso sí logramos ir a Tierra Santa. Muy hermoso viaje. Me quedó pendiente Damasco y Ciudad Petra. Eran mis siguientes. Porque ni siquiera Europa.
ni siquiera Europa. Yo siento que dice, yo soy de las personas que cuando voy a otro país que he tenido la dicha de viajar a Colombia, viajar a Guatemala, precisamente a Guatemala, precisamente a Guatemala, en diciembre vamos a estar en Guatemala. Fíjate qué padre. Y... Mis hijas también van a ir allá. Y tienen amistades en Costa Rica, Guatemala y Colombia. Ya fueron a Perú. Perú está bien hermoso, Perú. Sí. Colombia igual. Ellos Tienen mucha cultura. Y Nicaragua, Salvador no. ¿Cómo se llama? Nicaragua. Después Bolivia sí. Tiene mucha cultura que Sí, la pues está muriendo. Ese es el conexo de los ayeres de los mayas. mayas. Porque de ahí empieza la cordillera de los Andes, y Sí. le pertenece a los Y mayas. en el Amazonas. Yo conozco, mira, no te voy a presumir, pero tengo libros, ¿cómo se le llama? Libros, ¿cómo se llaman los libros privados? Privados. Bueno, No. O sea que no cualquiera lo lee. Sí, o sea, exclusivos. No, pero tiene otra más. Ok. Mira, conozco las 9 venidas mesiánicas del Maestro Jesús. 9 venidas mesiánicas. Libros con 300 y pico de páginas. Me los leía día y noche, viene una pasión. Pero tengo también libros de aquí del Perú. Y tengo libros del Amazonas. El río Amazonas tiene una ciudad escondida abajo, sí. Tengo una amiga en Brasil que me platicó de todo eso. Bueno, para que veas. Y fíjese que hace poco quería ir a Brasil, nomás de que pues, la pandemia no nos dejó. Sí. Pero en Brasil hay mucha historia. Sí. Fíjese, la historia de las tribus brasileñas. Perú, más que las tribus, más que Brasil. Sí. Perú y Bolivia. Bueno, de lo que tengo fundamentado y leído. Sí. Y es que mis hijas han ido y mi esposa. Fíjese que ¿y por qué arriba? ¿Por qué los Machu Picchu estuvieron arriba? ¿Por qué los dioses arriba? Porque era río, todos eran en los anales arcaicos del universo. Por eso ellos hicieron cachosas arriba. Y bueno, machinas. Creo que en Brasil hay una tribu que vive sobre el agua. Pues bueno, ellos son parte de esas tribus, los incas. Y fíjese que la historia, fíjese, Fíjate dónde nos fuimos. Sí, y así nos podemos ir, no vamos a acabar, o sea, porque conozco mucha historia de lugares que he ido. Y fíjese que, bueno, ahorita seguimos con mi crítica, nada más quiero decir esto. A mí me lo platicó una amiga que es una persona muy espiritual, que a ella le gusta tener contacto con la naturaleza y está en contra de la deforestación del río de Amazonas, del bosque de Amazonas. ¿Sí? Y ella me estaba platicando la historia que cuentan los indígenas, sí, las tribus de allá, es de que bajo una serpiente enorme, que fue tanto es una leyenda que ella hizo todo el segmento del río Amazonas, cómo corre, y que ese es el movimiento de una serpiente, y que de ahí nacieron las anacondas, las boas y todo eso, y que esa es las tribus creen eso y la ven como una diosa. Esa me la voy a agregar. La Cholomama, Chacamama, Cholomama, es que tiene un nombre indígena muy raro. Sí. Y que es la diosa que bajó. Y como ellos le pedían mucho, bajó y creó el río y luego se elevó nuevamente. Pero también hay un disco de oro, un disco de oro ahí. Entonces, el río Amazonas es un río que a la posteridad, porque actualmente van a llegar seres que van a tener la capacidad de no ser tan violentos, de no ser como nosotros todavía corrientes, sino más espirituales, que van a tener la oportunidad de que hay montañas de seres, y ellos son los que van a disfrutarlo, porque van a ser gente preparada que no es
ambiciosa y hipócrita y no. Entonces, para eso están guardados, incluyendo este disco de oro. ¿Sí? Está en el Amazonas, aparte de la ciudad que está ahí. Y no nomás ahí, en otras partes también. Del mundo, o sea, hay muchas leyendas del mundo que tú las lees, las escuchas, las estudias y a veces tienen mucha coherencia de lo que dice. Mira, nos fuimos Mire, José, mande. ya generalizamos algo así, pero si gusta vamos a retomar esto. ¿Sí? para que vamos dándole forma ya a esto. Ujú. Porque eres tú lengua larga como yo. Sí, bastante, me gusta mucho platicar. Sí. Yo ahorita Y le me estaba da diciendo. mucho gusto haberte encontrado. Nadie llega por casualidad. No. Se llega por causa y efecto. El por qué y el para qué. Y mira, ya sacamos. Va a haber un libro, va a haber una historia. Y yo ya llegué, mi deseo ya se cristalizó contigo. Ujú. Porque pues padecemos la misma reuma.